El Economista. Podcast. Estrategias de mercado. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estrategia de Mercado. Mi nombre, ya lo saben, es Fernando Monreal y quiero mandarles un cariñoso saludo y, como siempre, invitarles a que se queden un ratito con nosotros y que disfruten de este espacio sonoro en el que no buscamos, sino que encontramos los niveles técnicos más importantes de los principales índices del mercado y que, como no, como siempre, cuenta con la inestimable colaboración de nuestro analista técnico y estratega favorito, Joan Cabrero. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos? Me hace reír, ¿eh? O Sí, sea, ¿verdad? Hombre, eres nuestro sí, favorito, sí. ¿no? Pero bueno, yo creo que esta semana nos vamos a tener de poner más serios, no hablar de fútbol y nada, sino hablar directamente del... Bueno, si quieres hablamos de No, fútbol, no, como no, tú no quieras. interesa, no interesa, no interesa. Vale, vale. No, no, no. Mira, es Podemos que hablar... nos baja la audiencia cada vez que hablas de Vale, fútbol. vale. Es como que sube el pan, pues lo Bueno, o mismo. igual ganamos audiencia en toda España. O Eso sea, también es verdad, eso también hay que desglosarlo por regiones, ¿eh? Hay que desglosarlo por regiones. Pero bueno, a ver, ¿de qué nos quieres pues... hablar? Venga, cuéntanos. A ver, Fernando, mira, claramente. La semana pasada ya sabes que estábamos explicando, ¿no? Que había un gran debate en el mercado norteamericano, ¿no? Que se estaba decidiendo pues dentro de un rango muy estrecho, de apenas un 5%, ¿no? Comentábamos pues que sugeríamos vigilar, por ejemplo, el Nasdaq 100, ¿eh? Les decíamos a todos nuestros oyentes que tranquilos, ¿no? Que no había razones para anticiparse, mientras el Nasdaq 100 se moviera entre los 25.000 y los 26.180 puntos. Ujú. Recuerdo que esos 26.180 puntos fueron los máximos que frenaron el rally de la IA a finales de octubre del año pasado. ¿De acuerdo? Efectivamente, Quiero que efectivamente. nos situemos, amigos míos, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. yo quiero que cuando alguien termine de escuchar este podcast, Fernando, sepa muy bien dónde se encuentra, ¿no? O Efectivamente, sea que, dejamos muy claro esos niveles, lo publicamos en el episodio, comentamos también que empezaba a cobrar sentido la estrategia del acordeón, de ir reduciendo un poquito la exposición a bolsa, pero sobre todo centramos el tiro en esos niveles clave que nos estabas comentando, esos 26.180 puntos, ¿no?, de la resistencia y el soporte que sí, eran esos mínimos, esos 24.950, ¿no es así? sí, Muy a bien. grosso modo 25.000 puntos. Bueno, pues comentar que esos 25.000 puntos ya han sido perdidos en el Nasdaq 100, ¿de acuerdo? Por Vale. tanto, la técnica del acordeón empieza a cobrar sentido, ¿no? Vale, ¿y qué So, significa, o sea, qué supone esta pérdida de esos 25.000 puntos? Pues mira, sí, tenemos que el SP500 llega a perder también. O sea, cuando escuchen este podcast, si ven que el SP500 está por debajo de los 6.800 puntos, que es el soporte análogo a esos 25.000 puntos del Nasdaq 100, les aseguro que lo más probable es que asistamos a una caída adicional del 4 o 5%. ¿Hasta dónde? Hasta los mínimos de noviembre. ¿De Vale. acuerdo? Por tanto, cobra sentido lo que decíamos, la técnica del acordeón. Para aquellos que no lo sepan, eso significa simplemente, si tienen una exposición muy elevada a bolsa, les sugiero que hagan el acordeón, que la disminuyan entre 10, 15, 20 puntos. ¿Pero por qué? Básicamente porque si el mercado norteamericano cae para probar la solidez de los mínimos de noviembre, lo mejor es que nos pillen con una exposición que nos dé cierta tranquilidad. ¿De Vale, acuerdo? vale, vale, vale. O sea, Piensa que si llegamos a niveles clave, porque al final los niveles clave no son los 25.000 o los 6.800 del SP500. Realmente los niveles de soporte clave, los que pondrían en jaque la gran primera pata del rally de la IA, se encuentran en los mínimos de noviembre. Apunten. a ver, 23.900 puntos del Nasdaq 100, Fernando. ajá, Y apunta también 6.490 puntos del SP500. vale. Ese para ti es el punto de control del mercado estadounidense, ¿no? Bingo, Vale, bingo. 23.900 puntos del Nasdaq 100, apunto por aquí en esta libreta, página nueva, y Sí, 6.490 puntos del SP. lo voy a explicar. Sabes que ya semanas atrás comentábamos que para poder dar por terminado esta primera gran pata alcista del rally de la IA, que ¿Sí? nació, sabemos, a comienzos de abril del año pasado, Ujú.
deberíamos de ver una caída que perforara el 23,6% de Fibonacci de ese rally, ¿de acuerdo? Es Amigo. clavado. Son los niveles de 6.490 en el S&P 500 y los 23.900. 23.900 del Nasdaq 100, Vale, ¿vale? vale. Ese, Por ese, tanto, ese retroceso del 23 de Fibonacci y encima sí, coincide con esos mínimos de noviembre, ¿no? exacto, exacto. Por tanto, yo lo que quiero decir es, imaginemos, amigos míos, que caemos hasta ahí. Si les pillan con una exposición muy alta, van a ponerse muy nerviosos. Imaginemos que ese soporte se pierde en gráfico diario Ujú. o en intradía, ¿no? Pero que al cabo del día siguiente, ¡zas!, se recupera. Entonces, o sigue cayendo. Entonces, uno, si está con una exposición muy elevada, puede tomar decisiones precipitadas, ¿de acuerdo? Ya, En ya. cambio, si ha hecho el acordeón, puede tener más control de las emociones y cuando lleguen esos soportes podrá esperar tranquilamente lo que yo digo. Oye, es un soporte muy importante, vamos a esperar que haya un cierre semanal por debajo del mismo, porque tú imagínate, igual el martes se pierde soporte y el jueves y viernes el mercado lo ha recuperado bestialmente y uno se queda con una cara como diciendo, madre mía, ¿no? Sí, Pero claro, tú pudieses aguantar hasta el cierre semanal o al menos 2 cierres diarios por abajo del soporte si tienes una exposición comedida, claro. Fernando. Lo Pero si que. estás con el vientre lleno, Claro. te aseguro que te vas a atragantar y vas Lo a tomar que. decisiones precipitadas. Es lo que se llama llegar a los momentos decisivos con los deberes hechos, ¿no? Vamos, básicamente. Exacto, exacto. Y está seguro que si escuchan este podcast lo estamos hablando claro meridiano, ¿vale? De acuerdo, muy Dicho bien. esto, Sí. vamos a hablar de más posibilidades. Venga, a ver, ¿qué ¿Dónde abanico se nos abre? realmente, sí, dónde realmente yo empezaría a iniciar compras un poco con contundencia? Al menos esperaría a que lleguen los mínimos de noviembre en Estados Unidos. Para comprar tenemos que tener liquidez. Por Ujú. eso el acordeón. Si uno tiene una exposición muy alta, reduce. Que la tienes al 60, tranquilo. Tienes liquidez y puedes comprar en soportes. Que se pierden soportes. Acordeón otra vez, amigos. Volvemos a reducir la exposición. Cerramos las compras que hemos hecho en soportes y reducimos la exposición. ¿Para qué? Para evitar, atento Fernando, si se pierden los mínimos de noviembre en Estados Unidos, Sí. entiendo que al menos vamos a ver una caída adicional del 10%. ¿Vale? Bueno, Ojito con lo que te digo, ahí tienes un titular. O sea, como se pierden los mínimos de noviembre, ya estamos adelantándolo. Vamos a caer un 10% adicional. Habrá, iba a decir como un piano, pero bueno, habrá una caída importante, ¿vale? vale, Y eso es lo que habrá que evitar. vale, Eso vale. sí, si caemos ese 10% adicional, entonces sí que vamos a tener una oportunidad increíble para volver a comprar bolsa, tecnología con una orientación de medio plazo, pero eso sí, con una ecuación rentabilidad-riesgo maravillosa. Pero Vale, para eso hay que haber hecho el acordeón. Para eso hay que haber que tocar las teclas y reducir la exposición. vale, ¿Cómo se vale, puede vale. hacer? Publicamos un artículo ya hace un par de semanas en EcoTrader. ¿Qué dijimos? Se puede hacer vía futuros, derivados, o reduciendo valores. Pero ya sabes que a mí yo ya lo dije en ese artículo que lo explicaba, ¿no?, a nuestros suscriptores, Mm, es que cubrir una cartera vendiendo títulos es muy peligroso. vale. Básicamente porque el riesgo de reducir exposición vendiendo acciones hace que el inversor, nos guste o no, tiende a vender los valores que van bien, porque Ah, psicológicamente cuesta menos cerrar con beneficios, ¿eh? Y lo que hacemos es tender a mantener los que van mal, esperando que haya un rebote. ya, ¿Y qué ya, ya. resultado tenemos, Fernando? Pues una cartera de menor calidad justo cuando el entorno se vuelve más exigente. Y te digo una cosa, siempre digo lo mismo, lo sabes tú en EcoTrader, en El Economista lo comentamos. Repite conmigo, la fortaleza no se vende. Eso, vamos, me he hartado de leértelo en EcoTrader y en el portal del Economista, vamos. Es así. Si hay que reducir la exposición, vendan la debilidad, amigos míos. Claro. No tengan miedo, mantengan lo que ganan, reduzcan donde están perdiendo, porque esos valores son los débiles. Si no han sido capaces de subir en un contexto alcista y positivo y fuerte, ¿qué van a hacer si el mercado cae? Pues caer más o igual. Ya, 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 ¿De entiendo. acuerdo? Eso no significa que haya que vender valores que son, a ver, títulos como Celnex, títulos como, yo sé, Telefónica en España, títulos que estaban, que han caído mucho y que ahora están en soportes y tratando de girar. Eso Mm, es más bien
títulos que son defensivos, Sí, 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 sí. ¿vale? Te Pero entiendo. vamos, alguien que tenga un título tecnológico y vea que ha funcionado mal, si quiere reducir la exposición, háganlo ahí, no en los fuertes, ¿vale? De acuerdo, muy bien, Joan. Bueno, Y no sé, no iba a explicar esto, pero al final me he liado con esto, no sé. bueno, no pasa nada, no pasa nada. Yo creo que todo conocimiento es bien recibido por parte de nuestros oyentes. Te quería preguntar, ¿en Europa la situación que tenemos es parecida? ¿Tenemos que preocuparnos de algo más? ¿Qué nos quieres comentar de las Pues bolsas mira, en de aquí, más Europa, cercanas? te voy a decir una cosa. En Europa, la verdad es que Europa, el mensaje es más contenido. ¿De acuerdo, Fernando? Vale, ¿Eso qué significa? A ver, lo hemos publicado, tú lo has escrito muy bien. El IBEX está muy tensado, ¿de acuerdo? Muy tensado. Estamos insistiendo que está más para mantener que para aumentar y sí, comprar, ¿vale? sí, sí. Sobre todo, solo hay que ver el RSI en gráfico semanal. Se ha metido en unos niveles que solo hay que mirar en el pasado, situaciones análogas, para ver el peligro que hay. Ujú. Yo lo que haría, más que explicarlo en el podcast, que puede ser aburrido, yo lo que haría es que si puedes hacer un enlace a ese artículo, va a ser maravilloso para Vale, que los, sí. los que no lo hayan leído lo puedan leer ahora. Lo dejamos vinculado Y para que puedan echarle un ojo nuestros sí, oyentes. Sí, será sí, interesante y porque entenderán. También aparte del RSI, también se la mencionaba media de otros 200. eso es, otros indicadores Exacto. como la media de las Sí, 200 sesiones que al final también pueden interesar sí, sí. a todo aquel Estábamos inversor alejados que. un 16%. Ujú. Generalmente, cuando se aleja un 12-13%, el mercado suele caer casi siempre si miras al pasado. Pues imagínate, ha llegado a estar al 16 el IBEX. O sea, que nadie le sorprenda que el mercado caiga, ¿vale? Muy bien. Pero me preguntaba sobre Europa. Mira, si miramos a los 50, te comentaba que el mensaje es más contenido, ¿vale? Que Estados Unidos. Parece novedad, pero es así. A mí, la hipótesis que manejo, atento a esto, porque en próximas fechas lo vas a tener que escribir muchas veces, ¿no? Ya sabéis, amigos míos, que Fernando es el que mejor sabe interpretarme. O sea, yo creo que no hay nadie en este mundo que sepa que me ha leído más que él. Bueno, yo creo que a fuerza de estar tantos años juntos, ¿eh? Al final no sé Es así. si es un halago o va en mi contra, ¿eh? No, 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 es un halago, un halago. Decirte una cosa, decirte una cosa. Me temo, mira, si miramos a los 50, no va a haber ninguna debilidad, amigos, que invite a reducir Europa, mientras el Eurostoxx no pierda 5.800, ¿vale? Yo considero que los 5.800 no se van a perder mientras en Estados Unidos no se pierdan los mínimos de noviembre. Fíjate, ¿eh? Ujú. Si perdemos los mínimos de noviembre en Estados Unidos, que es realmente cuando pueden haber caídas como panes, ¿vale? No quería decir hostias como panes, ¿vale? Entonces, Europa lo que va a hacer, en el peor de los casos, entiendo que va a ser ir a buscar sus mínimos de noviembre, que son los 5.500 puntos del Eurostoxx 50. Apunta, ahí es donde compraríamos. Vale. Mínimos de noviembre, es zona de compra magnífica en Europa. 5.500 del Eurostoxx 50. En cinco cambio, en mil Estados quinientos Unidos Vale. también es mínimos de noviembre, pero si se pierden, me esperaría un 10% adicional de caída. Vale, vale, fenomenal. Fenomenal, pues tomamos nota de estos 5.500 también del Eurostoxx. Y me gustaría, antes de cerrar el episodio, preguntarte, como estamos haciendo los últimos capítulos, por valores protagonistas de esta semana. No sé A si ver, tienes en mente, por ejemplo, bueno, por comentabas ejemplo, antes, comentabas, Novo eso iba a Nordisk ha sido un decirte, Novo protagonista. Nordisk y Celnex, que nos preguntaba la gente por el rebote que ha vivido esta semana, si puede ser al Pues venga, final. vamos a explicarlo los dos, así Venga. rápidamente. Mira, Novo Nordisk mm, ha llegado a la zona decisiva tras la sacudida que ha tenido, ¿no? O sea, Novo yo sigo Nordisk, insistiendo en una cosa. aclarémosle al oyente a lo Sí, mejor menos relacionado con el valor, compañía danesa, a la postre, creadora y fabricante del medicamento Ozempic, que no está creado para adelgazar, pero que se utiliza, sí. lo utilizan muchos famosos y mucha gente de a pie para adelgazar, ¿verdad? Sí, sí, Y esta eso semana, dicen, yo creo esta que semana voy a comprarlo yo. presentó resultados, dio a conocer unas cuentas que no gustaron demasiado a los expertos y a los inversores, pero sobre todo fue la debilidad que vieron en la competencia que empezaba a tener la compañía lo que ha motivado esos fuertes descensos, ¿no? Que cayó un montón en Yo la te voy a semana decir una pasada. cosa, Fernando. Te voy a decir una cosa. Novo Nordisk ha caído desde los máximos de hace un par de años un 75%. Bueno, ¿Tú crees, sinceramente,
que el mercado no ha descartado ya todo esto que me has comentado. Claro. O sea, esto es ruido, amigos, es ruido. O sea, lo que me voy a equivocar seguramente, pero yo os digo una cosa. A mí lo que mi disco duro me dice es, a ver, tranquilidad. Hemos vuelto a los mínimos del último gran rebote que hubo hace unas semanas. Mínimos del año pasado, en la zona de los 265 coronas. ¿De acuerdo? En el peor de los casos, Fernando, yo entiendo que va a caer a 240 coronas. Habrá caído ya un 80% desde su último máximo. Yo calibraría antes de vender, ¿vale? De acuerdo. Me lo plantearía solo, porque siempre tengo un stop, si pierde las 240 coronas danesas. Vale. Mientras eso no caiga, ese soporte, yo les pido que no tomen decisiones precipitadas de vender, ¿vale? De acuerdo. Ya sé que ahora mismo hay nervios, me parece que el ruido es muy, muy grande y que todo es negativo, pero no olvidemos dónde nos encontramos. Y Vale. algo similar, Celnex. Celnex, efectivamente, Celnex. que también tuvo un rebote la semana pasada. Todas las telecos en realidad tuvieron un buen rebote la semana pasada. Telefónica también, en Europa Deutsche Defensivos, Telekom. defensivos, sí, sí. Y técnicamente, ¿qué supone este movimiento para la empresa de torres de comunicaciones? Aún no podemos cantar victoria, amigos, pero estamos a punto, ¿vale? O sea, todo apunta a que los mínimos que ha marcado el título, pues bueno, en noviembre del año pasado y en enero de este año, ¿vale? El 22 de enero, bueno, un día antes de mi cumpleaños, en los 24,75, todo apunta a que han sido un suelo, ¿vale? Un suelo de la caída, ya no de los últimos meses, sino probablemente de los últimos años. Hay que mirar perspectivas. La que nació en los 61,5 del año 2021. Pero ¿cuándo se confirmará eso? Si supera, apunten, los 28,15 euros. Si eso ocurre y la tienen en cartera, compren, Vale, aumenten. de Con acuerdo. stop 28,15. 24,75, porque ya no tiene sentido que 28,15 en pierdas Celnex. eso. 28,15 en el Celnex. ¿Y el stop en cuánto? Perdona, Joan. 24,75, porque ya básicamente ahí tiraría la toalla. De acuerdo. Si confirma ese patrón de giro alcista y luego nos pierde 24,75, yo pliego velas. De acuerdo, muy bien. Pues nos queda bastante meridiana la estrategia, tanto en Novo Nordisk como en Celnex. Los valores protagonistas de esta semana que nos han preguntado los usuarios y que, bueno, ellos mismos por su propio comportamiento han destacado. Joan, te emplazo Bueno, por cierto, para... acabaré con un regalo. A ver, Microsoft ha llegado a $400. ¿qué me dices? Amazon, sí, la directriz alcista de los últimos años. Ahí, si no han comprado, compren. Y aumenten si hay un susto de mercado y va a los mínimos de abril, que serían niveles de $345, ¿de acuerdo? Vale. Por tanto, te voy a confirmar exactamente. Microsoft, déjame que te lo busque. Te diría que compraría en la zona de los 400, donde se encuentra ahora, ¿no? 390, 400, donde abrió un pedazo de hueco alcista en abril del año pasado. Sí. Y si pierdes, sí, exactamente, mi memoria no me ha fallado, $345, ahí aumentaría. Eso es Microsoft. Si ya tienen Microsoft en cartera, espérense a ver si ese susto y ese regalo, como sería esa caída a los mínimos de abril, ¿de acuerdo? Bueno, doble regalo. A ver el doble Meta. regalo. Hay Amazon. Amazon ha presentado resultados, no han gustado. ¿Y eso qué podría hacer? Otra de las 7 Llevarnos a la magníficas zona de regalo. que tú barajas, ¿no? ¿A la zona de regalo cuál es? Zona de $180. Si cae ahí, yo compraría. Vale, pues también apuntamos aquí. Estaría replicando la caída entre nosotros que hizo entre febrero y abril. Pues Que llevó a Amazon de los apuntamos 240. esos $180, ¿no? En Amazon entonces. Ahí, venga, tenés ya, vamos, valores, todo. De acuerdo, Joan. Pues ahora sí que entonces con estos dos valores y estos dos regalos, este doble regalo que nos haces, sí que te emplazo ya de cara a la semana que viene, porque vamos, debes mantener el listón. Ya no puedes bajarlo de aquí, ¿eh? Bueno, ahí lo vamos a intentar. Eso es como el Barça. Bueno, muy bien. Joan, un abrazo muy fuerte. A cuidarse. El Economista Podcast.